¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 255 y en esta ocasión hablaremos de Wicked, Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Comencemos. Wicked, Memorias de una bruja mala, es una novela de fantasía del escritor estadounidense Gregory Maguire, publicada originalmente en 1995. Como siempre, hablaremos de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, y si lo recomiendo. Wicked, Memorias de una bruja mala, fue la primera novela de Gregory Maguire, quien ya tenía una larga carrera escribiendo libros infantiles. Aunque este es su libro más conocido, ha tenido una carrera prolífica, con docenas de libros infantiles, novelas, cuentos e incluso no ficción. Wicked es una reinterpretación de la historia del Mago de Oz, el libro infantil de L. Frank Baum, publicado en 1900, que está enfocada en la vida de la bruja mala del oeste. Que por cierto, hablamos del Mago de Oz en el episodio 76 de A la Aventura. Hacer este libro fue posible porque el Mago de Oz ya se encontraba en el dominio público al momento de que Maguire escribió Wicked. Aunque también toma algunos elementos de la película de 1939, la cual no se encuentra en el dominio público y además tiene aspectos específicos de ella que están protegidos por las leyes de derechos de autor. Por ejemplo, las famosas zapatillas rojas de la película tienen copyright, lo cual puede que no te sorprenda. Tiene sentido. Pero otras cosas que también tienen copyright son el corte específico del vestido de Dorothy y, notablemente, el tono específico de verde de la piel de la bruja mala del oeste y también su vestido. Si quieres usar a la bruja mala del oeste, no hay problema, pero tiene que ser de otro verde su piel y con otra ropa, o si no, la casa productora va a ir por ti. Justo ese es uno de los elementos tomados de la película para Wicked, la novela, porque en el libro original la bruja mala del oeste no tiene la piel verde. Wicked fue una novela exitosa al momento de publicarse y ha sido bastante influyente. Creo que es fácil encontrar los orígenes de películas como Maléfica o Cruella, que cuentan los orígenes de villanas clásicas de Disney en esta obra. Ahora ya no nos parece algo tan novedoso que las y los villanos de historias dirigidas al público infantil tengan una historia más desarrollada, que sean más que simplemente pues son los malos y ya. Pero a mediados de la década de 1990, al menos en Estados Unidos, esto era lo más común. Ahora, curiosamente, si los personajes no tienen esta historia de fondo, nos parece que son villanos muy planos y no muy interesantes, aunque sean protagonistas de historias dirigidas al público infantil. Wicked fue una obra, entre otras, que cambió esa expectativa. Y si bien hacer interpretaciones nuevas o deconstrucciones de una obra dirigida a los niños y las niñas no era algo completamente nuevo, en especial en el mundo de los cómics, donde a mediados de la década de 1980 hubo trabajos de este tipo por parte de escritores como Alan Moore y Frank Miller, en la literatura infantil sí era una novedad. También prueba del éxito e influencia de Wicked es que casi 10 años después de su publicación, en el 2003, fue adaptada a una obra teatral musical que ha sido sumamente exitosa. Hasta la fecha se sigue presentando, tiene la canción Defying Gravity que es exageradamente pegajosa y ya fue adaptada al cine en 2 películas, una del 2024 y la segunda parte del 2025. Aunque Wicked el musical tiene diferencias enormes en su trama con respecto a la novela, conserva mucho de su espíritu. Y estos cambios al autor no le causan ningún problema porque, él mismo lo dice, él interpretó a su gusto la obra de alguien más, así que no hay nada de malo que ocurra lo mismo con su propia obra. Lo cual me parece una muy buena actitud sobre esta situación. Además, todas las otras 8 novelas que ha escrito Maguire han sido interpretaciones de historias infantiles, así que no podría ponerse muy quejoso al respecto. Eso sin contar los otros 8 libros en la serie Wicked, 6 secuelas y 2 precuelas. Eso sí, pasaron 10 años para que apareciera la segunda parte de la serie. Pero dejemos los preámbulos y pasemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia comienza con la bruja mala del oeste, que se encuentra siguiendo a una niña llamada Dorothy, que está acompañada de un león,
un hombre de hojalata y un espantapájaros. El grupo está descansando de su viaje en el camino de ladrillos amarillos y precisamente están hablando de ella. Los compañeros de la niña la llaman loca, una amante rechazada y una tirana peligrosa, entre otras cosas. Dorothy es más compasiva porque imagina que la bruja ha tenido una vida difícil y lamenta que haya muerto hace poco su hermana, la bruja mala del este. La bruja mala del oeste deja de prestar atención a lo que están diciendo cuando nota que Dorothy trae puestas las zapatillas de plata de su hermana. Eso la enfurece y está a punto de ir por ellas, pero empieza a llover. Y como ella es vulnerable al agua, tiene que refugiarse. Entonces damos un salto al pasado, cuando se acerca el nacimiento de la bruja mala del oeste. Su madre es Melena y su padre es Frex, un predicador devoto que está muy preocupado porque la gente está dejándose llevar por lo que él llama idolatría, lejos del Dios sin nombre, siguiendo religiones falsas. Ambos viven en una parte muy remota y muy pobre de Oz. Esta devoción de su padre no solo fastidia a su esposa, sino que también lo pone en peligro. Frex va a un pueblo cercano a predicar sobre el peligro de idolatrar al reloj del dragón del tiempo, que forma parte de una nueva religión. Cuando está predicando, Frex es atacado por la multitud que se ha reunido a ver el reloj del dragón del tiempo y tiene que huir, porque es evidente que la gente no se va a detener hasta matarlo. Mientras tanto, Melena se desmaya al dar a luz. Con ayuda de 2 parteras, que están impactadas porque el bebé recién nacido tiene una piel verde brillante, además de que no es muy claro cuál es su sexo, pero luego de revisar, determinan que es una niña. Las parteras piensan que este bebé es un mal presagio, además de que tendrá una vida difícil por ser tan diferente. Eso sin contar que le va a causar muchas penas a su familia, de modo que piensan que lo más compasivo que pueden hacer es matarla de una vez. Pero mientras están hablando de esto, la bebé le arranca un dedo a una de las parteras con sus dientes afilados como los de un tiburón. Así que ellas huyen del lugar dejando a Melena sola. Esta bebé es nombrada Elfaba. Melena llama a la niñera que cuidó de ella cuando era niña para que le ayude con Elfaba. Melena también le confiesa a la niñera que piensa que el aspecto de Elfaba es un castigo por serle infiel a Frex, durante esos largos periodos que la deja sola para irse a predicar. Después de todo, se fue a predicar en lugar de estar presente para el nacimiento de su hija. Como Melena también tiene el hábito de masticar unas hojas que tienen propiedades sedantes, no está segura de quién podría ser el padre de Elfaba si no es Frex, pues ha dejado entrar a su hogar a muchos viajeros y después, no sabe qué es lo que pasa. Pasa el tiempo, un año después, justamente llega un viajero al hogar de Elfaba, Corazón de Tortuga, un cuadling vidriero de las tierras lejanas del sur de Oz. Él nos cuenta que ha tenido visiones de que un rey tomará control de Oz, con su mano cruel y despiadada traerá horrores a su tierra natal. A Elfaba le agrada Corazón de Tortuga, algo raro porque ella tiende a rechazar a todo el mundo. Parece que también Elfaba tiene algo de esta capacidad de ver visiones del futuro, pues se queda mirando a un vidrio mágico que ha creado Cabeza de Tortuga. Y además Melena le es infiel a Frex con Cabeza de Tortuga. Desde el primer día, aunque se queda una temporada a vivir Cabeza de Tortuga con la familia de Elfaba. Esto finalmente resulta en que Melena se embarace de nuevo y no esté segura de si el padre es Frex o Corazón de Tortuga. Otra vez damos un salto en el tiempo y conocemos a Galinda, una joven de 17 años que está de camino a Shiz, una prestigiosa universidad en el Reino de Oz. Galinda es de una familia bien acomodada económicamente y ella tiene la ilusión de alcanzar un nivel social aún más alto. De camino a Shiz conoce al Dr. Guillamont, una cabra que da clases en Shiz, porque en Oz hay animales, con A mayúscula para distinguirlos de los animales con A minúscula. Los animales con A mayúscula son capaces de hablar, de pensar y de expresarse como si fueran seres humanos. De estos hay muchos en Shiz, aunque no son muy comunes fuera de ese lugar, porque
para este momento, el gobierno de la ciudad de Esmeralda, la capital de Oz, está buscando prohibirles viajar y que tengan trabajos. Esto se lo está platicando el Dr. Guillamón a Galinda, que no le interesa mucho el tema. La verdad es que está más preocupada porque su chaperona no ha podido llegar con ella a Shiz, así que se va a tener que ver obligada a compartir una habitación con otra joven que tampoco tiene chaperona, llamada Elphaba. Las dos no se llevan bien al principio, pues son de orígenes muy diferentes, tienen personalidades distintas, y además Elphaba es muy distante, pero con el tiempo se toleran una a la otra. Un día, durante una clase, la rectora de Shiz lee un poema en el que dice que los animales deben ser vistos y no escuchados. El Dr. Guillamón se indigna, se enfurece, porque considera que es una muy clara provocación para quitarle derechos a los animales. Elphaba está de acuerdo, y a partir de ahí empieza a mostrarse su lado rebelde, pues no puede tolerar semejante injusticia. ¿Qué pasará con Elphaba en Shiz? ¿Cuál será su relación con Galinda? ¿Y cómo llegará Elphaba a convertirse en la bruja mala del oeste? Todo esto lo descubrirás leyendo Wicked, Memorias de una bruja mala de Gregory Maguire. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podría gustarte leerlo. Para empezar, Elphaba es una protagonista fascinante. Es compleja, tiene un desarrollo de personaje muy bien trabajado y se siente sumamente humana. Esto último a mí me ha parecido muy interesante porque la raíz de muchos de los problemas que Elphaba enfrenta son por su apariencia física, que la hace parecer poco humana. Incluso en el Reino de Oz, donde sus habitantes, aunque tienen forma humana, también tienen características inusuales. Por ejemplo, están los Munchkin, que son muy pequeños de estatura, o los habitantes del oeste y del norte, que a veces tienen la piel azul. Pero piel verde, eso es demasiado para los habitantes de Oz. Además, los habitantes de Oz tienden a tener personalidades extremas. Lo vemos desde Frex, el padre de Elphaba, con su fanatismo religioso, o con Galinda, que está obsesionada con su posición social a costa de cualquier otra cosa. Elphaba es aislada por su aspecto físico y por venir de un lugar remoto de Oz, pero es quien muestra el rango de emociones más amplio y aunque es testaruda y desconfiada, también demuestra empatía por los demás y un sentido de justicia sólido. Entonces ahí se encuentra la subversión de las expectativas que caracteriza este libro. La bruja mala del oeste originalmente es un personaje unidimensional, cuyo único rasgo es ser, precisamente, mala. Es la villana de la historia. Aquí es una persona que desde el principio sabemos que terminará siendo conocida como la bruja mala del oeste, pero descubrimos cómo es que llega hasta ese punto. Vemos cómo hay indicios que desde pequeña inclinaban a Elphaba a ese camino. Algunos de su entorno, como sus padres negligentes y el rechazo de otros, pero también vemos otros que son internos, como su forma de ser confrontacional y su carácter volátil. Esa es la gran pregunta de Gregory Maguire que se propuso plantear en esta novela. ¿De dónde viene entonces la maldad? ¿Se nace siendo malvado o es algo que se aprende del entorno? Una de las motivaciones de Maguire para escribir Wicked fue conocer sobre el asesinato de James Bulger, en el que 2 niños de 10 años secuestraron y asesinaron a un niño de 2 años en Inglaterra. Al ver este crimen tan horrible de niños, que en teoría nosotros no asumimos que sean capaces de hacer algo así, es que se preguntó si sería posible que haya personas que nazcan malvadas, o de dónde viene el mal. Pienso que la exploración a estas preguntas está muy bien lograda en Wicked. No nos ofrece una respuesta fácil y definitiva, sino que nos invita a las y los lectores a que reflexionemos y formemos nuestro propio criterio. Eso me parece muy positivo. Además, esta exploración de cómo es que un personaje llega a su momento presente también ocurre con otros personajes. No con la misma profundidad. Naturalmente, Elphaba es la protagonista, pero le dan mayor profundidad a este tema y mayor textura a la historia. Gran parte de lo que hace interesante a Elphaba es cómo la personalidad y circunstancias de vida van moldeando su forma de ser. Y vemos también cómo otros personajes reaccionan y cómo su forma de ser es moldeada por esos mismos eventos.
vemos cómo ante la misma situación actúan de manera diferente y siguen caminos distintos a Elphaba. Justo uno de los aspectos que me parecen positivos de este libro es que muestra cómo hay circunstancias que van colocando a las personas en ciertos caminos, pero que cada individuo conserva cierto grado de libertad. A veces sí es libertad para decidir, pero no siempre. Por ejemplo, contar con poder económico o político te abre esa posibilidad, mientras que si tienes pocos recursos, pues tu margen de acción es mucho menor. Pero lo que sí tienen todas las personas, en todos los casos, es la posibilidad de elegir cómo toman esas circunstancias y qué hacen con ellas de manera personal, interna. Aunque sea un poco, no están a completa merced del destino, y eso me parece que es otro tema que explora este libro de una manera bastante buena. Precisamente tenemos esta diversidad de circunstancias o de posibilidades económicas y sociales en diferentes personajes con diferentes personalidades y vemos qué hacen con las circunstancias en las que se ven involucrados y entonces forjan su propio destino. Finalmente, Wicked aprovecha un escenario fantástico para presentar de una manera muy directa cómo funciona la propaganda para oprimir a grupos específicos de la población. En este caso son los animales, ya decíamos, los que tienen la A mayúscula, aquellos que son capaces de pensar y hablar como seres humanos. Como suele ocurrir en este tipo de alegorías, los animales son un comodín que representa cualquier grupo que sufre de opresión en el mundo real. En este sentido es una alegoría poco específica y un poco floja, la verdad. Pero, en contraste, la manera en que se nos presenta cómo un gobierno poco a poco va formando en la población el consentimiento para tratar a un grupo de la población como inferior, al grado de que lo vean como un tratamiento válido y hasta necesario, y hasta lleguen a ver bien su erradicación, eso sí es mucho más específico y es presentado de manera realista. Es más, hasta muestra cómo los grupos de personas que se oponen a este trato inhumano son tratados como peligrosos y terroristas por parte del gobierno, incluso antes de que hagan cualquier acción violenta, solamente por oponerse y levantar la voz. Seguro que puedes pensar en paralelos con situaciones actuales y, tristemente, con situaciones que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Los animales son el grupo sobre el que es más evidente esta forma de opresión, pero a lo largo de la novela nos vamos encontrando con otros grupos que pasan por cosas similares. Esta desigualdad está presente en todo momento, desde el inicio de la historia, cuando vemos que todos aquellos que son diferentes reciben un trato bastante injusto, ya sea porque tienen aspecto diferente, porque tienen diferentes tradiciones, religiones, por su nivel socioeconómico. Por ejemplo, en el caso de Cabeza de Tortuga también tiene que ver con que en su hogar hay recursos económicos que quiere explotar la capital, la ciudad de Esmeralda, para beneficio del gobierno. Entonces, pues la población de su lugar natal es tratada de una manera muy injusta. Y todo esto se relaciona íntimamente con la historia personal de Elphaba. Y creo que esto es algo que hace muy interesante a esta novela. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de por qué podría no gustarte este libro. Primero, y es algo que me duele decir, pero este libro tiene muchas partes largas que no van a ningún lado para avanzar la trama, tampoco aportan a la caracterización o te ayudan a entender mejor al mundo de Oz. A veces pasa en un libro que tiene partes que no hacen mucho sentido cuando las encuentras por primera vez, pero conforme avanzas en tu lectura encajan con todo lo demás y terminas apreciando su importancia. Como estas, hay muchas en Wicked. Pero desafortunadamente también hay partes que no tengo idea de por qué están en el libro. Supongo que como Wicked era un libro novedoso cuando se publicó, las personas editoras no tienen mucha experiencia en historias como esta y no pulieron algunas partes porque no sabían qué hacer con ellas. Hubo ocasiones en las que estaba leyendo muy cómodo en mi cama y me encontraba con una de estas secciones y empezaba a cabecear. Normalmente lo que ocurre es lo contrario, que se me olvida el sueño para seguir leyendo, pero aquí no fue así. Y muy relacionado con esto es que, además, algunas escenas están en el libro nada más para impactar a las y los lectores.
Como este es un giro adulto a la historia de Oz, se nota que el autor quiso meter todas las cosas que se le ocurrieron de adulto para que este libro demostrara precisamente que no era para niños. De hecho, hay en particular una escena en la que está involucrado un tigre que, cuando le han preguntado a Gregory Maguire qué significa o cuál es su importancia en la historia, admite que no tiene idea de por qué está ahí. Esto puede ser una cuestión de gusto personal, pero tenlo en mente. Y otro aspecto que puede ser frustrante de este libro es que tiene saltos en el tiempo súbitos. Con frecuencia interrumpen cosas que estabas esperando que ocurrieran como lectora o lector. Y como esos saltos en el tiempo a veces también van de la mano con cambios en el escenario, pues cuesta un poco de trabajo reubicarse y sentir la continuidad en la historia. Es más, pueden hacer que te llegues a perder un poco en la narrativa. Pues en este proceso también se dan por hecho algunos detalles de la trama, que de repente, sin darte cuenta, resulta que ya pasó algo muy importante, pero no lo vimos. Ocurrió en este salto en el tiempo y escenario. Esto también tenlo en mente. Por último, para mí esto no es un problema tan grande, pero es cierto que no hay tantas cosas que vinculen a Wicked con el Mago de Oz. La gran mayoría de la historia podría funcionar sin este contexto por todas las cosas nuevas que agrega el autor. Así que puedes sentir que la relación con el Mago de Oz está nada más para heredar un poco de su reputación. Esto también considéralo. Así que, en resumen, ¿recomendaría Wicked, Memorias de una bruja mala de Gregory Maguire? Aunque por momentos me costó trabajo seguir leyendo esta novela, y en varias ocasiones genuinamente me pregunté en voz alta, ¿a dónde va todo esto? La verdad es que al final sí vale mucho la pena tenerle paciencia a este libro. A pesar de sus imperfecciones y que por momentos el autor está más preocupado por desarrollar ideas secundarias que el núcleo de la historia de Wicked, sí logra engarzar el desarrollo como persona de Elphaba, nuestra protagonista, con todo el contexto social de la versión oscura y cínica de Oz que se ha creado. Elphaba es un personaje muy memorable. El libro definitivamente logra dotar de complejidad, humanidad y una historia fascinante a un personaje que originalmente era unidimensional. Por momentos te puede frustrar la manera de actuar de Elphaba, pero creo que siempre entiendes por qué actúa como lo hace, aunque estés en desacuerdo con ella, porque su personaje está muy bien construido. Y conforme conoces sus relaciones con otras personas y con el mundo de Oz, se hace más claro cómo llega a ser conocida como la bruja mala del oeste. Pero no es como una de esas historias del origen nunca contado de tal o cual personaje, sino más bien como una tragedia personal que a mí me pareció muy conmovedora. Sí, por momentos cabeceaba leyendo este libro, pero también hubo momentos en los que se me hizo un nudo en la garganta. Y todo ambientado en un mundo de Oz que hace eco con la situación del mundo real. Con todo y sus defectos, sí que te recomiendo este libro. Y esta fue la reseña del libro de este episodio. Wicked, Memorias de una bruja mala de Gregory Maguire. Ahora pasemos a los anuncios y los saludos. Primero, muchas gracias por escuchar el podcast. Aprecio mucho que teniendo tantas opciones para escuchar podcast, ver videos o consumir contenido de cualquier tipo, decides escuchar este podcast y lo aprecio muchísimo. Y también, ya era inevitable hablar de Wicked por lo omnipresente que han sido las películas. Fue bastante grato hacerlo, la verdad no me esperaba que este libro fuera tan diferente de la trama del musical y de la película. Sí que son cosas muy diferentes. Y una vez más, sí que tenemos saludos, así que empecemos con ellos. Hay saludos para Leticia Castillo, para Luis Enrique Pérez y para Víctor Ávila. También hay saludos para Jimena Montoya, que ya tomó nota del libro que me has recomendado. Y por supuesto, también hay saludos para Veo Todo Borroso, hasta Argentina y para Noemí Rojas. Por lo pronto, puedes visitar alaventura.net, donde están todos los episodios de este podcast, desde el primero hasta el más reciente. También están los enlaces para que te suscribas a este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en cualquier otro lugar donde escuches tus podcasts. También están los enlaces a las redes sociales de este podcast, a Facebook, a X o X, a Instagram, o también puedes enviar
Allí mismo, comentarios o hacerlo a través de correo electrónico para pedir saludos, recomendar libros o lo que se te antoje. Todo está en alaventura.net. Que por cierto, también ahí está la liga al Patreon del podcast, pero como no se me ha ocurrido que podría dejar de recompensa por dar apoyo a través de esta plataforma, pues no lo menciono mucho. Si tú tienes alguna idea de qué podría ser una buena recompensa por ayudar al podcast, soy todo oídos. Como decía, todo está en alaventura.net. Ahora pasemos a la segunda parte del episodio platicando un poquito más sobre los temas de Wicked, Memorias de una bruja mala, que incluirán algunos spoilers, así que escucha sabiendo que puede arruinarte un poquito algún elemento de sorpresa de esta historia. Como ya lo mencionamos, Wicked, Memorias de una bruja mala tiene como tema central el origen de la maldad. La eterna pregunta de si esto es un rasgo con el que nacen las personas o es producto de su entorno. Por mi formación como psicólogo educativo, la manera en que siempre entenderé este dilema es con las posturas de Jean-Jacques Rousseau y de Sigmund Freud. Rousseau fue un filósofo suizo del siglo XVIII que dedicó mucho de su trabajo a la educación de los niños. Fue uno de los más influyentes en la historia de la pedagogía. Quienes trabajamos en la educación sí o sí nos encontramos con su obra, Emilio o la educación. A grandes rasgos, su visión de las personas es que todas nacen buenas, y es la sociedad la que los corrompe. Por ello, una buena educación es aquella que conserva esta bondad y les da herramientas a las personas para enfrentar la corrupción de la sociedad. Entonces, para Rousseau, nacemos buenos. Por su parte, Sigmund Freud fue un neurólogo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, nacido en Austria, y es conocido como el padre del psicoanálisis, que tenía una postura más bien opuesta. Decía que las personas nacen con impulsos, unos sexuales y otros destructivos, que la sociedad se encarga de regular y de controlar, lo cual a su vez crea una tensión permanente entre lo que la persona desea contra lo que le está permitido socialmente. Entonces, para Freud, en cierto modo, las personas nacían malas y era la sociedad quien las hace buenas. Por supuesto, estos referentes ya están un poquito anticuados, porque no consideran las ideas filosóficas desarrolladas durante el siglo XX y XXI acerca de la naturaleza humana, pero creo que son muy ilustrativas, aunque también revelan un poco de que ya no soy un jovencito. En Wicked nos encontramos con manifestaciones de ambas posturas. Por una parte, el Faba, desde pequeña, parece tener ciertas inclinaciones hacia la agresividad y la hostilidad. Vaya, apenas nace y ya está arrancando dedos a mordidas. También nos indica que no es muy fácil que socialice con los demás, aunque las otras personas sí lo intenten. Pero al mismo tiempo, desde pequeña, su madre la rechaza y su padre está ausente casi todo el tiempo. Un hogar amoroso donde se sintiera segura y protegida, pues no lo tuvo. Además, tenemos el componente mágico de Oz. Cuando la niñera va a buscar algo para evitar que la segunda hija de Melena sea verde, una mujer misteriosa profetiza que el Faba y su hermana, que está aún por nacer, van a ser muy importantes en la historia de Oz. No dice si será para bien o para mal, pero ahí está la profecía. Resulta que generalmente es para mal. Nessa Rose, que es la hermana de Elphaba, se convierte en una fanática religiosa, tirana de los Munchkin, y por ello es llamada la bruja mala del este. Y esta es la razón por la que Elphaba, por complemento, termina convirtiéndose en la bruja mala del oeste porque ella vive en el otro extremo del reino de Oz. Ambas pasan por eventos canónicos en sus vidas, por así llamarles, que las llevan a ese punto. Pero incluso entre las dos, que son hermanas, tienen diferencias muy importantes. La manera de proceder de Nessa Rose y de Elphaba son muy diferentes. Elphaba nunca se convierte en una gobernante tirana. Queda como figura gobernante por mera circunstancia y nunca está cómoda con ese papel. Al contrario, su hermana se asume como la líder que necesitan los Munchkin, pues es una posición que le ha sido conferida por la gracia del dios sin nombre, y vaya que va a hacer cumplir con ese mandato. Así que aquí también le sumamos lo religioso al nacimiento, a la sociedad y a lo mágico para explicar el origen del mal.
Volviendo a mi formación profesional, la manera en que, al menos en mi época, le dábamos respuesta a esta cuestión era aceptar que no hay un origen único que determine qué y cómo va a ser una persona, sino que es el producto de la interacción de todos ellos. Es un poco trampa, lo admito, pero creo que captura mejor la complejidad de los seres humanos. No hay un rasgo o característica única que nos defina por completo. Por mucho que una persona haya nacido con cierta predisposición, su contacto con otras personas y los eventos que ocurren en su vida harán que ésta se manifieste de manera única. Esta me parece que es también la conclusión a la que llega Gregory Maguire. No hay una respuesta fácil. Y creo que por eso, a través de seguir la historia del Faba, se nos muestra que Dorothy, en el prólogo de la historia, tenía algo de razón al no juzgarla inmediatamente. Nunca sabemos del todo qué hay en el fondo de una persona, debajo de lo que nos muestra a los demás. Pero esta es solo mi interpretación. ¿Tú qué piensas? Con esto llegamos al final de este episodio. Mientras nos encontramos de nuevo, cuídate, cuida de las personas que están cerca de ti y no olvides que eres una persona sumamente especial, no importa lo que nadie diga, y nos vemos en la próxima.